iniciamos con la conferencia Avances y retos de las mujeres en la educación superior centroamericana. Este tema va a ser desarrollado por la licenciada Ana María Lower, vicerrectora académica de la Universidad del Salvador. Ella es actualmente, como les decía, vicerrectora académica de la Universidad del Salvador, y ella se ha desempeñado como ponente en seminarios, docente de idioma inglés, jefa del Departamento de Idiomas de la Universidad del Salvador, vicedecana de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Y entonces, de inmediato, vamos a escuchar la ponencia de la maestra Lola. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Técnica por haberme invitado a este magnífico evento y tener la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes este foro tan importante para la mujer centroamericana. Quiero saludar a la doctora Altagracia López, coordinadora de Molíes, la doctora Catalina Pereira, vicerrectora de la Universidad Técnica Nacional, la doctora Jacqueline Sepúlveda, ex vicerrectora de la Universidad de Concepción de Chile, la doctora Judith Mendoza de la UNO de El Salvador, compañeras y compañeros académicos de las distintas instituciones de educación superior de Costa Rica, de Centroamérica y de toda Latinoamérica, invitadas e invitados especiales. Como dije anteriormente, quiero agradecer a la universidad por invitarme a formar parte de este selecto panel de ponentes sobre el tema de los retos y avances de las mujeres universitarias centroamericanas en el marco del Congreso de Mujeres Líderes de Centroamérica. Quiero también pedirles disculpas a la universidad, a sus autoridades por todos los inconvenientes que le he hecho pasar, pero bueno, aquí estamos. Quiero iniciar con unos versos de Victoria Sau, que ustedes muy bien la conocen. Quien el pasado 6 de noviembre del 2013 falleció. Era feminista, ensayista española de mente muy lúcida y privilegiada, y entre sus muchas aportaciones nos legó el Diccionario Ideológico Feminista, 2 volúmenes de nutriente básico para la reflexión y la acción feminista. Por lo que quiero dar inicio con estos versos dedicados a la mujer, a nuestras bisabuelas, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras tías y tías abuelas, a todas las mujeres que estudiando, ocupando un puesto de responsabilidad, investigando, enseñando, rebelándose o sencillamente teniendo la comida preparada y la casa limpia, han hecho posible que nosotras hoy, desde esta escuela mixta, imperfecta, vieja ya, podamos soñar y luchar por la coeducación. La escuela transmite la historia de la humanidad y sus logros como asunto del hombre. Las señas de identidad y cultura vienen dadas por categorías masculinas exclusivamente, como si las mujeres despertaran de un sueño en cada generación y encontraran que mientras dormían, los hombres lo habían hecho todo. La invisibilidad de la mujer en la tarea global de construir desde la escala humana deja a las niñas sin referencias femeninas. Victoria Sau. Estos versos hablan precisamente de esa invisibilidad y la escasa representación de las mujeres en lo que hace que los hombres tengan una discriminación positiva, que sin duda contribuye a la desigualdad y hace que no se potencie el empoderamiento de nosotras las mujeres. Esta ponencia, espero no aburrirlas, la voy a dividir en 4 partes. La primera tiene que ver con algunos antecedentes en relación a la invisibilización de la mujer a través de la historia. La segunda, la equidad de género en las universidades, el concepto de género en las universidades, la participación de las mujeres en el nivel superior, especialmente en El Salvador, y los retos que tenemos por delante como mujeres.
Históricamente, la diferencia entre el género humano ha sido marcada fuertemente desde el inicio de la vida social. La mujer no tenía derecho ni a opinar, ni a ser escuchada, ni mucho menos a elegir su papel en la familia o en la sociedad. El hombre se dedicaba al trabajo y la mujer al cuidado de la casa. Esta forma de vida ha sido influida a través de los años. Poco a poco las mujeres hemos demostrado la suficiente capacidad de actuar en el ámbito social, profesional, político y económico. Al indagar en la historia podemos ver que desde los inicios de la humanidad aparecieron tendencias al matriarcado o predominancia del poder femenino en la sociedad. Según la historia, al principio dominaba la diosa Afrodita y la vida se hallaba en una plena simbiosis con lo femenino de la naturaleza. Prevalecía el derecho natural de la fecundidad de la tierra y la capacidad creadora de sus frutos. En un segundo periodo dominaba Demeter, la diosa de la agricultura o de la cosecha, y lo femenino acepta la mediación del matrimonio en el plano social. La agricultura es en ese momento la forma esencial en unidad con la naturaleza. En un tercer momento resplandece Apolo, el dios solar, y lo masculino inicia su desplazamiento a lo femenino, ocurriendo la transformación de lo matriarcal hacia la nueva forma cultural patriarcal. Por distintas razones históricas, culturales, sociales y económicas, los hechos naturales que en un inicio otorgaron a la mujer un papel relevante se transformaron, provocando una involución hacia la discriminación social de la misma. Sin embargo, la mujer ha sido fuerte, constante y tenaz en todas las épocas, elevándose por encima de esos traumas, luchando y alcanzando lugares relevantes en todos los ámbitos. En el plano mundial y en apretada síntesis podemos mencionar las importantes mujeres destacadas en la lucha por la libertad y emancipación en los pasados siglos, como Madame Curie, científica, doctora en ciencias de la Universidad de Sorbona y ganadora del Premio Nobel en 1934, por su contribución a los estudios de la radioactividad. Manolita Sáenz, precursora del feminismo en Latinoamérica y compañera sentimental del libertador de la independencia de América, Simón Bolívar. Heroínas y luchadoras revolucionarias por la libertad cubana, como Mariana Grajales, Celia Sánchez y Vilma Espín. Guatemaltecas como Rigoberta Menchú, Premio Nobel por la defensa de los derechos de los indígenas, y actuales presidentes nacionales de países como Cristina Fernández Kirchner y Dilma Rousseff de Brasil, también la doctora Bachelet de Chile. Resulta necesario realizar en este contexto una caracterización evolutiva y retos acaecidos para la mujer en el mundo de los últimos siglos, los cuales han generado con gran esfuerzo los resultados alcanzados hasta hoy. Para ello podemos apuntar que los años 1940 del pasado siglo se caracterizaron por la invisibilidad femenina. Furtivas frases, usos y costumbres sociales acuñaban veladamente el contenido de, abro comillas, las mujeres no existen, no son sujetas de desarrollo, cierro comillas, por lo que los hombres se convirtieron en representantes de los intereses y necesidades de toda la sociedad y en proveedores de recursos para el bienestar familiar, lo que conllevó al establecimiento de una diferencia obligada entre los roles, asignándose a las mujeres el papel biológico de la reproducción, crianza y nutrición de los hijos e hijas, y solo a los hombres el papel productivo. Al no existir todavía en esa época conciencia pública y generalizada de la marginación, aún no se aludía explícitamente a la desigualdad de derechos, oportunidades femeninas. En los años 60 se da un enfoque de bienestar aparente. Se pronuncia que las mujeres no son madres, las mujeres son solo madres, y las políticas públicas se centran en su papel reproductor, resaltando que la maternidad y el cuidado familiar son su rol central en la sociedad. Se evidenció un carácter asistencial en el enfoque de la mujer, y la solución social fue capacitarlas en la mejora de sus habilidades domésticas. Históricamente fuimos en esa época protagonistas pasivas del drama y víctimas de nuestra ignorancia. Todavía no se hacía mención suficiente a la desigualdad de derechos y oportunidades con los hombres, explicándose que la opresión de las mujeres era consecuencia solo del sistema económico y político. Los años 70 se denominaron la década del desarrollo de la mujer. Durante esta década comienza a reconocerse la importancia de la integración de las mujeres
en el desarrollo y la economía y empiezan a participar a través de su rol productivo y reproductivo. Se producen avances interpretativos, promoviéndose la inclusión de las mujeres como sujetas productivas en la sociedad, lo cual mejora su estatus. Públicamente no se hacía suficiente mención a la desigualdad de derechos y oportunidades con los hombres, pero se reconoce que la opresión de las mujeres es consecuencia del sistema económico y político. Aunque no se cuestionaba de manera relevante en los escenarios públicos el papel tradicional de la mujer y la subordinación de género, en los años 80 se da un vuelco importante y aparece el concepto de empoderamiento. Se reconoce y se critica la subordinación de las mujeres, tratando de identificar objetivamente sus consecuencias. En estos años ya se identifica el género como construcción social, comenzándose a cuestionar la creencia establecida del hombre justo como redistribuidor de beneficios a nivel intrafamiliar. Comienzan abiertas prácticas por buscar el empoderamiento de las mujeres, tratando de superar las desigualdades estructurales existentes. Se reconoce que las mujeres contribuyen al desarrollo y tienen necesidades básicas diferentes a las de los hombres, por lo que cambia la correlación de fuerzas sociales y públicas, y las mujeres son consideradas como capital en el que es indispensable invertir. A partir de los años 90 se produjo una importante evolución del enfoque de desarrollo, integrando ya empoderamiento y transversalidad. Se pone énfasis en que la estructura que subordina a las mujeres es multidimensional y se centra en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. Este enfoque pretendió lograr una redistribución del poder en todos los ámbitos, en cada sociedad y entre los países. A tono con el mismo se analiza la situación mundial de las mujeres y las diferencias en la construcción de las relaciones entre los géneros, tratando de formular una visión alternativa de relaciones entre hombres y mujeres. Aparece el concepto de la transversalidad con un enfoque de género en la toma de decisiones y se promueve el empoderamiento de los grupos femeninos más pobres y excluidos. En esa línea evolutiva, debemos mencionar que equivocadamente algunos y algunas tergiversan conceptos muy importantes, confundiendo género y sexo, por lo que considero conveniente ratificar que el género es un término difundido a partir de los años 80 que pretende evidenciar que los roles masculinos y femeninos no están determinados por el sexo, es decir, por las características biológicas, sino que van evolucionando en función de las diferentes situaciones culturales, sociales y económicas. La Organización de las Naciones Unidas, en los trabajos preparatorios de la Cuarta Conferencia de Pekín en septiembre de 1995, adoptó oficialmente la definición de género como una herramienta de análisis de la realidad de las mujeres, definiendo que el género es la forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer, mientras que el sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, determina las características físicas que se derivan de las diferencias sexuales, y es la socialización y no el sexo quien condiciona los comportamientos, los valores y las diferentes expectativas de mujeres y hombres. También la historia de la educación recoge que de los siglos XVI al XVIII existen importantes actores donde se puede mencionar el caso del filósofo Jean-Jacques Rousseau, que publicaron artículos donde se evidencia claramente la inferioridad femenina. Rousseau, quien habló del contrato social en su obra pedagógica El Emilio, tenía una mirada sexista, al igual que muchos de sus contemporáneos, quien le daba mucha importancia a las mujeres, excluyendo desde las cuestiones políticas por ser un asunto de los hombres. En este sentido, se les niega la posibilidad de acceder al conocimiento. Todo esto, lógicamente, tiene que ver con el acondicionamiento histórico-social de la época. Por otro lado, Rousseau tiene un enfoque androcentrista y misógino del problema, ya que se limita a ver únicamente en la mujer su condición biológica de reproducción, sienta pautas sexistas y discriminatorias, sin tener en cuenta los derechos de las mujeres y las excluye de toda posibilidad de participar en la vida pública como un ser social. Engels, en su trabajo titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se refirió también a la situación de subordinación en que se encontraba la mujer, donde expresó, abro comillas, la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer,
para la procreación de los hijos, y hoy puedo añadir, dice, el primer antagonista de clase que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, y la primera opresión de clase con la del sexo femenino por el masculino. Engels deja claro cómo la discriminación por razones de sexo tiene sus raíces en la división de la sociedad en clases. La educación ha constituido pues un instrumento de liberación de los pueblos y de la mujer, un derecho que toda persona tiene. En tal sentido, las feministas de pensamiento más avanzado a lo largo del devenir histórico han luchado para reclamar el acceso de la mujer a las herramientas del conocimiento en igualdad de condiciones que el hombre. A mediados del siglo XVIII en Europa comienzan a gestarse las bases del sistema educativo, donde se concibe que la educación de hombres y mujeres debe llevarse a cabo de manera diferenciada, porque es criterio de la mayoría que las niñas no deben poseer una amplia cultura, ya que eso las alejaría de sus obligaciones fundamentales, de manera que para ellas no era necesario transitar por el sistema educativo, porque estaban destinadas a dedicarse a los quehaceres del hogar. En el segundo punto, la equidad de género en las universidades. La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato de hombres y mujeres. Se refiere a la justicia necesaria para ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y hombres. Representa el respeto a nuestros derechos como seres humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como mujeres y hombres. Representa también la igualdad de oportunidades. Actualmente la desigualdad de género es una problemática que todos tratan de solucionar, los gobiernos, los partidos políticos, las universidades, la sociedad civil, etc. Y creo que debido a eso se han tenido algunos avances en dicho tema, lo cual es vital para mejorar las condiciones económicas, sociales, académicas y políticas de las mujeres. Sin embargo, aún hace falta mucho que recorrer. En los últimos 50 años se ha ganado mucho con el acceso de las mujeres al derecho de voto y a la educación superior. Las mujeres demuestran hoy excelencia en cargos de dirección en muchos países de Latinoamérica y de otros países del mundo. Sin embargo, no podemos decir todavía que se haya alcanzado un escenario de equidad, pues las condiciones y las responsabilidades que cumplen socialmente los hombres y las mujeres sigue siendo una barrera para el liderazgo femenino. En cifras globales, actualmente las mujeres que están estudiando en las universidades, tanto en Latinoamérica como en Europa, son un poco más del 50%. Es decir, hay más mujeres estudiando que hombres, y en determinadas carreras, y en algunos países la proporción todavía es de 3 a 1. Ello sucede incluso en carreras tradicionalmente más masculinas como la medicina, el derecho, las ingenierías. De acuerdo a algunas investigaciones, el problema es que a medida que avanzan en los estudios de máster o de doctorado, aparece la famosa figura del techo de cristal o el efecto tijeras. En definitiva, surgen una serie de condicionantes en las cuales pesa de una forma específica para la mujer el tema de la conciliación de la vida familiar con la profesional. Básicamente porque la carrera coincide con la época de tener hijos. Las cifras, tanto en Europa como en Latinoamérica, son una constante en cuanto a las mujeres. Son más en número y mejores estudiantes y obtienen las mejores becas, pero luego, en un momento determinado, al llegar a una determinada edad, desaparecen. La pérdida del talento femenino en términos económicos es también una pérdida muy importante de la inversión que se hace en educación. Por ello es necesario hacer mayores esfuerzos por conciliar determinados aspectos para que el talento femenino no se pierda en el camino. El concepto de género en las universidades y avances curriculares que se han tenido. Si bien el concepto de género no es reciente, su discusión, interpretación, aceptación e incorporación a la formación académica en los diferentes niveles de la enseñanza sí lo son. Hace no más de 2 décadas que se ha dado auge por algunos sectores sociales, principalmente las mujeres, a la importancia de incidir en el pensamiento y en el comportamiento de políticos, religiosos y educadores, sobre lo trascendental de reconocer y asumir el enfoque de género como algo indispensable para la convivencia en paz y el desarrollo de mujeres y hombres.
A modo de ejemplo, la formación en la profesión de enfermería, tanto a nivel técnico como universitario, históricamente y a nivel mundial, ha sido asumida por un 95% de mujeres, según datos del Informe de Salud de las Américas del año 2006. Esto ocurre porque el hacer de la enfermería ha sido considerado como una extensión o prolongación del trabajo de cuidado que se ha dedicado a las mujeres en el hogar. Entonces, bañar, cuidar, dar de comer, curar y atender a otros miembros de la familia es lo que las enfermeras realizan primordialmente en el ámbito laboral. A pesar que a la fecha la profesión ha trascendido en su quehacer científico, sigue siendo la enfermería una labor casi exclusivamente para las mujeres. En la Universidad de El Salvador, después de casi 25 años de estar formando profesionales de la enfermería, hasta hace una década se empezó a recibir hombres para estudiar la profesión, pero muchos de ellos han sido vistos de manera diferente y hasta discriminados incluso por parte de docentes. Esta situación ha trascendido a los campos de práctica hospitalaria, donde se han tenido experiencias de directores y directoras de hospitales que se han negado a recibir estudiantes hombres en algunas áreas de desempeño, como el caso de las maternidades en el área de puerperio, situación que tiene que ver con la construcción social del género, donde históricamente no se ha aceptado que un hombre cuide pacientes por considerarse que es una función que deben realizar exclusivamente mujeres. El género como construcción sociocultural es polisémico y dinámico en el tiempo, lo cual repercute en la forma de concebirlo y vivenciarlo desde lo académico y lo laboral. No es fácil que el sector responsable de la formación asuma con elevada responsabilidad la enseñanza bajo un enfoque de género, ya que su comportamiento cotidiano modela la cultura patriarcal y tradicional en los planes de estudio, lo cual se ha vuelto un modelo repetitivo en la formación de todos sus niveles, puesto que es más fácil repetir lo ya aprendido que innovar el modelo educativo desde un enfoque de género que exige la práctica para ser congruentes entre discurso y práctica de la enseñanza. En este contexto, los planes de estudios de la mayoría de las carreras de la Universidad de El Salvador, específicamente, no tienen implícita ni explícitamente el enfoque de género, ya que ni la metodología utilizada ni su abordaje reflejan este concepto, este enfoque. En 174 años de la existencia de la Universidad de El Salvador, la situación ha cambiado sí, en cuanto a la cantidad de estudiantes que llegan a estudiar a la universidad. Y hoy el problema ya no es tanto si las mujeres tienen estudios o no, sino identificar por qué, después de tantos años de estudio y de pasar ciertas etapas, llegan tan pocas mujeres a los puestos de dirección. El reto pues es estudiar a fondo cuáles son las soluciones para que no se pierdan en el camino. El 10 de junio de 1999, la Asamblea Legislativa de El Salvador, por iniciativa del Movimiento de Mujeres, decretó la nominación del día 21 de junio como Día Nacional para una Educación No Sexista, a fin de que contribuyera a la construcción de una educación formal y no formal que promueva o que promoviera y desarrollara actitudes, conductas y concepciones que, respetando las diferencias entre los sexos, elimine las desigualdades genéricas e incentive a la sociedad en su conjunto a la reflexión sobre ello y dé un mayor impulso a la integración de nuevos valores en todos los componentes del proceso educativo. La formación integral de los futuros profesionales que se forman en nuestras universidades adquiere en la actualidad gran importancia como agente de socialización que tiene el encargo de transmitir saberes, formar valores y establecer normas de comportamiento que debe proyectarse hacia modelos no sexistas y más democráticos, de manera que las presentes generaciones estén capacitadas para enfrentar los retos de esta compleja sociedad en condiciones de equidad. La escuela, conjuntamente con la familia, como importantes instituciones y agentes de socialización, tienen el encargo social de educar las relaciones sociales entre los seres humanos que en ellas se forman. Al mismo tiempo, constituyen vías a través de las cuales se transmiten estereotipos de género, pero también se convierten en elementos determinantes en la superación de ellos. Constituye una necesidad la incorporación de la perspectiva de género en los centros educativos, en todos los niveles, porque todavía en la escuela, a través de los textos del currículum oculto, se producen prácticas sexistas que invisibilizan a las mujeres.
y la sitúan en una posición inferior a la del hombre, de subordinación. La perspectiva de género supone una toma de posición política frente a la opresión de género. Es una visión crítica y explicativa y alternativa de lo que acontece en el orden de género, permitiendo analizar las profundas y complejas causas de dicha opresión y de los procesos históricos que la originan y la reproducen. La educación como perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad del ser humano sobre la base de la equidad entre los géneros. Busca alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo sin discriminación ni exclusión. Gloria Camacho, puertorriqueña, quien escribió el libro Equidad de Género en la Escuela, dice, abro comillas, hombres y mujeres somos diferentes, pero no por ello superiores o inferiores. Respetar esas diferencias y las opiniones divergentes y enriquecernos de ellas significa ser abiertos a la diversidad. Coincidimos con el criterio de esta autora porque la diferencia no implica que seamos ni inferiores ni superiores, ni desiguales, como bien ella lo deja claro. La desigualdad está en el hecho de que no se respeten esas diferencias. En relación a la participación de las mujeres en el nivel superior universitario, específicamente en El Salvador, en los últimos 15 años, la participación de las mujeres en los puestos de gobierno de la institución de la Universidad de El Salvador experimentó un incremento significativo en algunas, especialmente en nuestra universidad. Pero también debo reconocer que en la mayoría de universidades de Centroamérica, como Honduras, Costa Rica, Panamá, no ha sido así en El Salvador. A modo de ejemplo, que es lo que yo conozco, la historia de El Salvador y específicamente la Universidad de El Salvador, la historia registra, y he visto unas láminas, que Antonia Navarro es la primera mujer graduada de la Universidad de El Salvador. Es un área que en esa época era exclusiva de los hombres, la ingeniería topográfica, y se graduó en 1889. Se le reconoce como la primera doctora de Centroamérica en una época en la que las mujeres ni siquiera lograban terminar los estudios básicos. Sus constantes enfermedades y recaídas no le permitieron terminar sus estudios de bachillerato de manera normal, por lo que se dirigió una solicitud de excepción educativa al presidente Francisco Menéndez Afín que se le permitiera terminar sus estudios con docentes particulares. Imagínense. La vida de esta mujer sobresaliente de la sociedad salvadoreña de finales del siglo XIX tuvo fin a los 21 años, un año después de graduarse como doctora en ingeniería topográfica. También tenemos otra mujer sobresaliente que creo que algunos de ustedes la conocen, la doctora María Isabel Rodríguez. Es la primera mujer graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en 1949, con posgrado en cardiología y fisiología, que además participó en la elaboración de la currícula de salud en la Universidad Autónoma de Xochimilco, México. También ha trabajado como consultora en la OPS y la OMS. Fue la primera ministra de Salud, mujer, y en el recién pasado periodo presidencial. Fue decana también de la Facultad de Medicina, de 1967 a 1971 de la Universidad de El Salvador. Y en 8 años que estuvo en la gestión fue la primera mujer también que se reeligió en el rectorado de la universidad. Logró que el presupuesto asignado a la Universidad de El Salvador, que dicho de paso es el más bajo de todas las universidades públicas de Centroamérica, pasara aproximadamente de 17 millones de dólares a un poco más de 63 millones de dólares, logrando de esta manera mejores salarios para el personal y pasa también para mejorar. Creó también en su periodo el Centro de Estudios de Género, que por escaso 20 votos se aprobó, porque en el Consejo Superior Universitario también hay más hombres que mujeres, dado que el 68% de los docentes son hombres en la universidad. También logró la aprobación de una política de equidad de género en la universidad y logró la reconstrucción de la infraestructura de la universidad dañada después de terremotos y también de la intervención militar. Un tercer ejemplo es el de Prudencia Ayala, quien fue la primera aspirante a la presidencia salvadoreña.
Su aspiración como candidata en 1930 marcó la historia de El Salvador, porque lo hace cuando la legislación salvadoreña no reconocía a la mujer como ciudadana, convirtiéndose así en la primera mujer en El Salvador y Hispanoamérica en optar a esa investidura. Su plataforma política está orientada a defender los derechos de las mujeres e incluye aspectos como el apoyo de los sindicatos, la honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo de aguardiente, el respeto por la libertad de culto y el reconocimiento de las y los hijos ilegítimos. Ayala se destacó como una de las principales mujeres gestoras del sufragio femenino que abriera el camino de la lucha por la igualdad de derechos vigente hasta hoy. En la actualidad, el porcentaje de mujeres jóvenes en la matrícula universitaria aumentó entre el 2004 y el 2014 en la Universidad de El Salvador. En estos últimos años, la población femenina llegó a 30.000, siendo el 54%, y la población masculina fue de 25.749, siendo el 46% del total de la población. A nivel de pregrado, la población estudiantil femenina ha aumentado en los últimos 15 años. En estos momentos se tiene que el 62% de la población de la matrícula son mujeres. El porcentaje de graduados entre el año 2000 y el 2014 ha ido en aumento, ya que, como decía, el 62% son mujeres. A nivel de posgrado, debo decir que los hombres llevan la delantera. Eso quiere decir que la cantidad de mujeres profesionales en pregrado se ha incrementado en los últimos años en el país. ¿Pero será suficiente esto? Sin embargo, no podemos decir lo mismo de los puestos de dirección en la universidad, ya que, por ejemplo, en los puestos de rectoría, vicerrectorías, que de paso solo hay una vicerrectoría académica y una administrativa que se dedica a todo lo financiero, y la vicerrectoría académica a todo lo académico, lo de investigación y todo lo demás. Esta gestión ha disminuido en relación a otras gestiones anteriores, como en la gestión de la doctora María Isabel Rodríguez. Cuando ella fue rectora hubo 4 decanas, y fue la primera vez que hubo una decana de la Facultad de Derecho, y también hubo una vicerrectora administrativa y una vicedecana. Hoy, en este periodo que estamos finalizando este año, hay solamente una decana, 2 vicedecanas. Al principio habían 3, pero renunció el año pasado, y el que asumió fue un hombre, y una vicerrectora académica. Es la primera vicerrectora académica en la historia de la universidad. Esa misma tendencia se manifiesta en los puestos de dirección de escuela o departamentos y de carreras en otras unidades académicas y administrativas. En los órganos de gobierno de la universidad también pasa lo mismo. Un porcentaje mínimo de mujeres son electas para formar parte de estos órganos. Así tenemos que, si se revisa la presencia de mujeres en puestos importantes de edición universitaria, tales como rectoría, vicerrectoría y decanatura, se evidencia que tradicionalmente existe una brecha de inequidad de género. Y si hemos tenido la oportunidad de ver un cuadro ahí, donde se hace la relación de los cargos de rectoría, vicerrectoría, si lo vemos en porcentajes, tenemos que, para lo que ya decía anteriormente, ha ido disminuyendo en el periodo 2003-2007, 46.2%, en base, por supuesto, a 15 cargos. 2007-2011, 7.7%, 2011-2015 subió un poquito, y el total es bien bajo la participación de la mujer. En las últimas décadas y en algunas facultades de la Universidad de El Salvador se ha observado un aumento paulatino de mujeres electas para puestos de dirección en facultades con importante concentración de hombres en el sector académico, como la Facultad de Ingeniería, Facultad de Agronomía y Facultad de Economía. Este proceso aún es lento. Este año habrá elecciones en la Universidad de El Salvador y va una mujer como precandidata a la rectoría. Hay varias mujeres también que están precandidateándose también para los diferentes decanatos. Lo que quiero decir es que si una mujer se atreve, las demás también. Pero debo decirles que no es fácil. Comienzan ya las presiones de los
decanos, hombres, a decir, usted vaya de vicerrectora porque lo ha hecho muy bien y deje que la rectoría vaya para los hombres. Es claro que en los entornos universitarios se refleja lo que sucede en las sociedades de Centroamérica, donde existen leyes que promueven acciones para igualdad, la participación de mujeres en cargos de elección popular, pero en la práctica no se cumple. Pero también es claro que estas medidas abren importantes espacios igualitarios de participación. Decía Abramo en el 2004, en la medida en que las mujeres aumentan sus niveles educativos, aumentan significativamente sus tasas de participación, sus ingresos promedio y sus posibilidades de acceder a un empleo formal. Sin embargo, al analizar la relación entre los niveles de escolaridad de hombres y mujeres y sus respectivas posibilidades y condiciones de inserción laboral, se evidencian fuertes desigualdades. Los mayores niveles educativos no les garantizan a las mujeres más y mejores oportunidades de empleo en relación a los hombres. Hasta tanto no se redistribuyan los trabajos reproductivos dentro de los hogares, la conciliación del trabajo profesional con estos últimos seguirá teniendo consecuencias desfavorables a las mujeres, tanto en su desarrollo profesional, así como en el personal. Es obvio que los datos estadísticos que acabamos de ver solo proporcionan una visión muy parcial y en cierto sentido superficial de la experiencia educativa de las mujeres. Indudablemente, el acceso a la educación, la permanencia y la movilidad a lo largo del sistema son indicadores importantes de sus logros en el plano de la igualdad social. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el debate actual sobre la educación y las mujeres no se limita, como en épocas pasadas, a considerar solo los aspectos cuantitativos. El foco de interés es analizar qué aprenden allí sobre sí mismas y su futuro papel en la sociedad, porque continúan orientándose hacia campos profesionales tradicionalmente femeninos. ¿Qué efectos tienen en el desarrollo de su identidad, autoestima y proyecto de vida? Los mensajes que se transmiten a través del currículum formal y oculto. En definitiva, todos los procesos y mecanismos manifiestos y sutiles a través de los cuales la escuela transmite un conjunto de valores, prescripciones y expectativas diferenciales según género. De todas maneras, y como en otros niveles de la enseñanza, uno de los problemas fundamentales que aún persisten es la orientación que dan a sus estudios, cuál es el sentido y el impacto de su paso por la universidad en la determinación de su estilo de vida y en su experiencia familiar y labor futura. La elección de carreras o especialidades también ha generado para las mujeres de nuestros países una fuente de segregación horizontal, expresada en la concentración de la mayoría de las mujeres en pocas carreras catalogadas como femeninas, las cuales han sido consideradas de segunda categoría y por ende con menor remuneración y reconocimiento social, factor que se convierte en la principal fuente de discriminación y de ventaja para la población femenina. Además, esta elección vocacional también ha propiciado una segregación vertical que las excluye de las posibilidades de acceso a puestos de mayor nivel donde se toman las decisiones. En nuestra universidad, la mayor parte de mujeres estudian profesorado, salud, ciencias sociales, aunque poco a poco también están incursionando en aquellas carreras que originalmente han sido para hombres, como ingeniería civil, ingeniería agronómica, economía, derecho. Para finalizar, ¿cuáles son los retos, queridas colegas? Creo que uno de los retos más importantes es reconocer la diversidad como valor que implica diferentes etapas. Una de ellas es la tolerancia de la persona, entendida como las actitudes positivas hacia las diferencias físicas, sociales y culturales de cada individuo. El respeto es el siguiente paso, entendido como el reconocimiento de las diferencias de cada individuo en la interacción cotidiana sin buscar la aculturación o eliminación de las mismas. Y por último, la aceptación, que es el paso más difícil, porque implica ir más allá de las relaciones humanas. Significa tener una apertura para aprender del otro y compartir lo que se tiene en común, es decir, convivir. Un segundo reto para las universidades y para todos nosotros consiste en generar las condiciones para la vida universitaria en la diversidad, las cuales involucran una transformación en el marco axiológico, las condiciones de accesibilidad del entorno educativo, así como los espacios de reflexión e intercambio
para la construcción de las identidades de los grupos que conforman la diversidad. Un cuarto reto es la formación. El proceso de formación académica de las docentes tiene un papel esencial en el desarrollo de la dimensión curricular universitaria, particularmente en la aceptación sobre los grupos que conforman la comunidad educativa, así como en la interiorización y la práctica de los valores de la diversidad. En quinto lugar, la equidad de género debe adoptarse como elemento integral e integrador de la política progresista de seguridad ciudadana como enfoque de género en cualquier institución, sea esta pública o privada, no solo para poder profundizar en las transformaciones que se deben lograr, sino en las necesidades e intereses de acuerdo con el principio de universalidad de los derechos, reconociendo a la vez la diversidad de las situaciones a las que nos enfrentamos como seres humanos. Es primordial para las mujeres la deconstrucción del imaginario social que hace que las otras personas y nosotras mismas nos visualicemos como víctimas solamente y no como sujetos de derecho, y por ello es necesario construir un modelo de mujer en desarrollo. Finalizo con algunas valoraciones del ensayo La hiena con faldas de Mary Wollstonecraft, escritora y feminista inglesa que todos ustedes ya conocen, y madre también de Mary Shelley, la que escribió la novela de Frankenstein. Y Mary Wollstonecraft no pensaba igual que las primeras feministas. Ella pedía terminar con las tradiciones de subordinación femenina, garantizando un sistema nacional de enseñanza gratuita para ambos sexos, en el siglo XVI y XVII, retando así al gobierno revolucionario francés a instaurar una educación que permitiera a las mujeres llevar una vida más útil y gratificante, pues con una educación distinta las mujeres podían practicar la medicina, llevar una granja o dirigir una tienda, por lo cual serían independientes y vivirían de su propio trabajo. Tampoco estaba de acuerdo Mary Wollstonecraft con los pensamientos de Rousseau, que ya hicimos alusión al principio, sobre la educación. Pues Rousseau pensaba que las mujeres se tenían que preparar para su papel como esposas. Sin embargo, ella decía que todos y todas debían educarse para independizarse, sin importar el sexo, decía ella. En conclusión, Wollstonecraft inicia una nueva era en el discurso feminista al creer que el Estado debía reformar el matrimonio y la educación, y asimismo que las leyes debían acabar con la subordinación de las mujeres, pues creía que éstas no debían ser excluidas de la vida política. En definitiva, las mujeres debemos superar múltiples barreras si queremos acceder y mantenernos en puestos de media y alta responsabilidad, es decir, puestos donde hay poder, es un hecho incuestionable. Son pocas las mujeres que llegan a los puestos clave de poder, después de haber vencido numerosas dificultades, y las que llegan habitualmente se ven presionadas a asumir el modelo de dirección, a veces masculino. Sin embargo, pese a que el acceso a estos puestos es complicado, no se puede calificar de imposible, en tanto en cuanto las mujeres dispongamos de recursos que nos ayuden a afrontar esos obstáculos, reduciéndolos o eliminándolos. Convertir en recursos las barreras internas anteriormente comentadas favorecería el afrontamiento de los obstáculos a nivel social y organizacional, que son de más difícil control que los internos. Dicho de otra manera, en la medida en que las mujeres aprendamos a sentirnos más eficaces en las materias tradicionalmente vinculadas al rol femenino, relacionadas con la ciencia y la tecnología, y consecuentemente nos formemos más en ellas, tendremos mayores opciones de acceder y ascender a puestos habitualmente vedados a las mujeres, que están mejor considerados y pagados en el mercado de trabajo actual. Ahora bien, todavía el gran reto reside en la desaparición de las condiciones externas, que se erigen con frecuencia como muros infranqueables que impiden el acceso de las mujeres al ámbito público en igualdad de condiciones, y que además se trabaje de cara a que el trabajo reproductivo y el doméstico sean reconocidos como una esfera en la que tanto ellos como ellas deben compartir o deben obligaciones. Esto pasa por una eliminación de estereotipos y prejuicios hacia las mujeres. En el ámbito organizacional es prescindible el establecimiento de políticas de igualdad de oportunidades para atraer y retener a las mujeres como profesionales en puestos de dirección. Muchísimas gracias y disculpen por el tiempo que he tomado. Hacia la libertad.
Nosotros tenemos el eslogan de la universidad es hacia la libertad por la cultura, pero yo le agregaría hacia la libertad por la cultura y la educación de la mujer. Muchísimas gracias. Vamos a entregarle un certificado de agradecimiento y un presente a la maestra Ana María Glover, para lo cual llamo a la compañera Shirley Quesada de la sede de San Carlos. Bien, básicamente los certificados establecen la misma leyenda, entonces le agradecemos mucho a la maestra Ana María Glover por su participación y por acompañarnos.